Ya está en nuestros estudios el amigo Pablo Secada, economista con muchísima experiencia y una visión global, además de lo que está pasando en la economía y en la política actualmente, para conversar primero de la crisis mundial, ¿no? Y después vamos aterrizando pues a las posibles consecuencias que tenga en nuestro país. Buenos días, Pablo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación ahorita en el mundo? La crisis griega parece irremediable. Los analistas económicos andan poniéndole siglas a las cosas. En los países de Europa que están débiles les han puesto los cerdos, los pigs, en realidad, cerdos con una E extra, los cerdos, algo así, que son Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. De esos, el que realmente está mal es Grecia, y que se está bastante cerca de estar tan mal como Grecia es Portugal. Son dos economías pequeñas. Estamos hablando, pues, si lo trajéramos a América Latina, es como si Ecuador y Bolivia tuvieran problemas serios, o países más chiquitos todavía de Centroamérica. Hay dos problemas en esencia que están muy atados. Uno es que estos países no pueden pagar su deuda. Para que la persona que está viéndonos tenga una idea de proporciones, Grecia debe 7 veces lo que debe el Perú. El Estado griego debe 7 veces lo que debe el Perú relativo al tamaño de su economía. Nuestra deuda en relación a nuestra economía, ¿de cuánto es porcentaje? La actividad económica del Perú en un año se generan como 160.000 millones de dólares de valor agregado, en total, en toda la economía peruana. Y la deuda peruana es la cuarta parte de eso. ¿Y la deuda de Grecia? 170% del Producto Bruto Interno de Grecia, 1.7 veces el Producto Bruto Interno. O sea, la deuda que nosotros teníamos pues en la época de Alan I, cuando no pagamos la deuda y no teníamos forma de pagar la deuda, ¿no? Eso es irreparable, ¿no? Eso es irreparable. Al final deuda va a tener que hacer lo que se llama, Grecia va a tener que hacer lo que se llama reestructurar. O sea, o te dije que te pagan 10 años, te pago en 40. Te dije que te pagaba 6% de interés, te pago 2. Te dije que te pagaba 100 soles, te voy a pagar 30 o 40 soles, no te puedo pagar más. Eso en América Latina es bien frecuente. Lo hizo Argentina hace 10 años, lo hizo Ecuador hace 12, Ecuador lo ha hecho varias veces, Argentina varias veces, nuestro país lo hizo en los 80s. Bueno, está pasando ahora, como decimos, en las mejores familias, ¿no? Hoy día el Estado peruano se puede endeudar a tasas más baratas a las que se endeuda el Estado de España. El Estado peruano se puede endeudar más barato a lo que se endeuda el Estado de Italia. El Estado peruano estaba casi endeudándose a tasas más baratas de lo que se endeuda Francia. Y como el Estado se puede endeudar más barato, las empresas se pueden endeudar más baratas, los bancos más baratos, se le puede prestar a las personas más barato, o sea, todo es una cadena, ¿no? Entonces, un problema es que los estados, algunos estados europeos no van a poder pagar su deuda. El otro problema es que algunos bancos europeos han comprado esta deuda como si fuera una inversión. Les rendía poco comprar bonos del Estado alemán. Eso? Parece una inversión muy mala, ¿no? Es una inversión mala, ¿no? Entonces, que tenían de repente el riesgo de la crisis financiera tiene que ver con eso. Por ganar algún puntito por ahí, por se ha terminado un puntito comprando, ¿no? Un problema tremendo. Así es. Entonces, el riesgo de que haya una crisis financiera es ese. Ya hay un banco franco-belga, Dexia, que ha entrado en problemas y el Estado belga ha decidido desnacionalizarlo. Claro, pero Dexia es un banquito, ¿no? ¿Qué pasa con los bancos franceses, que son más grandes? ¿Qué pasa con los bancos italianos, que son más grandes, que son los que más problemas tienen? En España hay un problema serio con las cajas. La Caixa y la Caja de Madrid están bastante bien, pero las cajas de otras partes de España no están bien. Entonces, esa es la pregunta, si esto se vuelve un problema financiero. Y otra pregunta que hay es, ¿qué pasa con Europa? Europa le dio mucha importancia a unirse, y Europa tiene un solo banco central. O sea, el tipo de cambio que utiliza un alemán para exportar es el mismo que usa un griego, y eso es un problema, como imaginarás. Un griego pues es un tipo relajado. Hay un problema de idiosincrasias, ¿no? O sea, y de no vas a comparar a un alemán pues que es una máquina como un alemán, es un tipo que se levanta temprano, serio, ordenado, que ahorra para su futuro, que invierte, que su hijo pues está en una universidad de lujo. El griego es un relajado, que quiere acostarse tarde, que quiere tomar todo el día vino, que quiere ir de vacaciones. Por ejemplo, similar actitud de los españoles y los italianos, ¿no? Que lo que comparados el extremo, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Por ejemplo, era incompatible los estilos de vida y digamos su responsabilidad para con el euro no ha sido igual en todos los estados de la pregunta comunidad. Es si la Unión Europea va a vivir así o van a ser requeridas cosas adicionales que no hay. ¿Por qué no se ha pedido fiscalizar un poco más la responsabilidad económica
respecto del euro y de la Comunidad Europea? Porque los grandes incumplieron también. En un momento Alemania y Francia le dijeron a Europa: yo no puedo cumplir las reglas de Maastricht. Te doy una idea para que la gente entonces empezaron con el mal ejemplo y ya los chiquitos también pues dijeron: oye, si con ellos han hecho esto, yo también. Claro, como dicen los gringos, ¿no? Si el gato se va, los ratones hacen una fiesta, ¿no? El griego se retira a los 57 años, contribuye poco a su pensión. El alemán se retiraba a los 65, el holandés, que se retiraba a los 65, acaba de aceptar que se va a retirar a los 70. ¿Por la crisis? Por la crisis, pero no solo por la crisis. Ellos tienen sistemas como el Sistema Nacional de Pensiones, en el que los que están trabajando le pagan sus pensiones a los que están recibiendo sus pensiones. Y en la medida en que envejecen las poblaciones, cosa que también nos va a pasar acá en el Perú en los siguientes 15 o 20 años, esos sistemas son inviables, porque te cobran pues X% para obtener una pensión de Y soles, ¿no? Y si son cada vez más las personas que reciben pensiones contra las que trabajan, o aportan más, o reciben menos, o se jubilan después, o algo más tienes que hacer. Entonces, Europa tiene un problema, pero para nosotros el riesgo mayor es que los bancos europeos terminen en un problema serio, porque tienen pues demasiada deuda griega, demasiada deuda portuguesa, demasiada deuda española o italiana. Ese es el principal problema para los países que estamos mirando esta película desde afuera, ¿no? El Perú tiene la gran suerte de que una de sus principales fortalezas es tener bien aquellas cosas que se requieren para enfrentar problemas financieros. Como sabemos, porque en el 2008 también hubo una crisis financiera internacional y nuestro país pasó por un problema, pero se recuperó rápido de ese problema y empezó a crecer rápido la economía. ¿Te parece si hacemos un corte, Pablo, y regresamos para conversar acerca de cómo vamos a afrontar aquí en el Perú la crisis económica? Volvemos, amigos. Con el economista Pablo Secada, y bueno, quería pedirte tu opinión sobre esto que ha salido hoy en los diarios. Perú cayó en el ranking, ahí está, para hacer negocios. No sé por qué aspiraba Luis Carranza a ocupar el puesto 25 de este ranking del Banco Mundial. Ahora estamos en 41, esto debe preocuparnos, es un indicador importante. Hay una serie de rankings que se publican regularmente que permiten a los países ir comparando cómo van contra otros, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial mismo publica que se llama Haciendo Negocios, que incluye la facilidad para abrir una empresa, cerrar una empresa, para contratar, para despedir, para hacer cumplir un contrato. Hay otros, en el Banco Mundial mismo hay uno de gobernabilidad, de que creo para el Perú debería ser más una más meta importante que este, porque es el de capacidad del Estado de hacer su trabajo, de rendir hemos cuentas, descendido en este ranking porque se han incumplido contratos. ¿Eso se ha ido subiendo en el ranking en los últimos años, ¿no? En esta última medición hemos retrocedido, yo no he visto. O sea, si lo ponemos en perspectiva, no es un descenso importante. Hemos avanzado bastante, ¿no? Y esta última vez ya no hemos sido capaces de mantener el avance, ¿no? ¿Y qué se logra poniéndose como meta llegar al puesto 25? Bueno, más importante que mirar el ranking en sí mismo es hacer las reformas que el ranking mide, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos cumplir mejor contratos, sería más sencillo para los pequeños productores agrícolas, para poner un ejemplo, asociarse. Y sería, pues, imagínate, para ellos una bendición, porque ellos tienen chacritas pues de 2, 3, 4 hectáreas y terminan vendiéndole a copiadores. Imagínate si se pudieran asociar pues y entre varios tener 400 hectáreas juntos. Tú has visto los problemas de linderación que hay entre los señores que viven en provincia. Se matan entre ellos a escopetazos porque el otro le robó 30 centímetros de su chacra, a veces entre primos, entre hermanos, entre padres e hijos. Si hubiera una forma entre ellos de hacer cumplir sus límites y de ir rápidamente a un juez de paz y solucionar el arreglo, sería pues otra la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Mirar el índice o que haya una reforma que haga que sea sencillo para las personas que viven en la sierra asociarse? Lo segundo, ¿no? ¿El índice lo mide? Quizás no, quizás mide más cumplimiento de contratos en cortes en las ciudades. Yo no sé cómo está definido el índice, ¿no? Claro. Entonces, ¿es importante que el ministerio se ponga cosas con las que se pueda comparar y medir? Sí, porque ahora le decimos, oye, ¿qué te pasó el año pasado que no avanzaste? ¿No? Pero mucho más importante es que se hagan reformas pues que son relevantes para el país, que el índice puede o no medir, ¿no? ¿Nos va a afectar, Pablo, la crisis internacional a los peruanos, digamos, a los ciudadanos, a las personas que vivimos y que hacemos operaciones bancarias y que tenemos ahorros y de repente inversiones, empresas? ¿Cómo nos va a afectar?
Yo creo que sí, yo creo que ya nos está afectando, pero el país es un país que, como decía, una de sus fortalezas es justamente estar bien preparado para enfrentar estos problemas. Entonces no deberíamos perder de vista que esa es la situación, y lo que deberíamos esperar es que la situación empeore quizás un poquito más y después mejore bastante rápido, como pasó en el 2008. Pero ¿por qué digo que ya nos está afectando? Leí hoy día en el diario viniendo hacia acá que el 46% del espárrago peruano va a los Estados Unidos. Y Estados Unidos ya no va a comprar espárrago. En Estados Unidos se han perdido desde la crisis del 2008 8 millones de empleos, y de esos se han recuperado solo 3. O sea, hay 5 millones de norteamericanos que ya no tienen trabajo y que tenían trabajo hace 3 años. En Estados Unidos, en promedio, el valor de las viviendas ha bajado en 1/3 desde la crisis. O sea, si una casa valía, digamos en promedio, $300.000 en Estados Unidos, hoy día vale 200.000. Pero el norteamericano debe 300.000 o 200 y pico mil porque la compró al crédito. Entonces, ese señor cuya casa vale menos de lo que él debe, que no tiene trabajo, no va a comer espárragos. O sea, va a comer lo mínimo indispensable, pues va a comer un poquito de papa con otra cosa más. Estos espárragos que viene exportando Perú, yo los quiero, no, pues ya no. Digamos, va a disminuir. Pues el Perú no exporta ya los polos de algodón de un solo punto que exportaba hace 15 años, ¿no? O sea, algodón de un solo color, de un solo punto, muy simple. Ahora exporta cosas más sofisticadas, con un poco de diseño, o camisas más bonitas, o vestidos, o sacos. Eso también va a disminuir. ¿Quién va a comprarse un saco bonito nuevo en Estados Unidos o en Francia ni en Grecia? Obviamente no se van a comprar nada. Entonces ya estamos sintiéndolo, ¿no? Esta pelea que hubo en Gamarra porque no se dejaban entrar hilados de la India, en parte refleja que le cuesta más a Gamarra exportar, porque tus clientes pues ahora están con problemas, ya no están como estaban hace 5 años, que estaban bollantes. Uno de nuestros principales socios, si no el principal, es Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta la crisis que ya, bueno, están controlando, ¿no? Pero fíjate, la economía norteamericana el último trimestre creció una tasa anualizada de 1 y pico %, o sea, la economía está prácticamente parada. Viene estando parada hace muchos años. Claro, ¿no? Y el gran problema en Estados Unidos es que los norteamericanos, como mencioné en su momento, se sobreendeudaron. O sea, vivieron la vida loca, se compraban una casa más grande. Una vez más nos le pasó lo mismo. Se iban de viaje, se compraban el carro. La debacle de los 30. Como la casa seguía subiendo, se compraban un carro más bonito, se iban de viaje a un lugar más caro, y al final se quedaron con las deudas, ya bailaron lo bailado, digamos, pero se quedaron con las deudas, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tiene el Perú es que tiene un montón de liquidez, el Estado peruano. El Banco Central tiene un montón de liquidez. ¿Cuánta plata tenemos? En reservas hay 40 y pico mil millones de dólares, casi 50.000, pero además el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha negociado líneas de crédito contingentes. ¿Qué significa esto? Que si al Perú no le alcanza con sus reservas, cosa que no va a pasar, le va a sobrar con sus reservas, el Tesoro de los Estados Unidos le da una línea de crédito, el Fondo Monetario Internacional le da una línea de crédito. ¿De cuánto más o menos sumado todo? La suma de todas estas líneas de crédito será pues otros 15 o 20 mil millones de dólares. Okay. Entonces, en realidad, financieramente no tienes problemas. Los bancos peruanos son bancos pues que es como mi abuelita manejaba sus finanzas, de la manera más conservadora posible. No son estos bancos norteamericanos sofisticados como Morgan Stanley y Goldman Sachs, o Banco Nacional de París y Société Générale, que hacen cosas muy complejas financieramente. Acá no, acá es simple, te reciben un depósito y te prestan. Entonces, los bancos están en una situación financiera holgada, la superintendencia los tiene bien mirados y no hacen cosas raras. Entonces, financieramente el Perú no tiene problemas. Donde sí puede tener problemas es que por más que el Perú tenga recursos, le cuesta al Estado peruano gastarlos. Entonces, si el Ministerio de Economía y Finanzas quiere mantener vías de comunicación, canales de irrigación, quiere mantener colegios, quiere mantener postas, y le empieza a decir al Estado, vamos a mantener en serio, ponte que suelten 3.000, 4.000, 5.000 millones de soles, no lo van a gastar, no lo van a poder gastar. Entonces la economía va a sufrir más de lo que debería, pese a que el gobierno tiene los recursos para hacerlo, porque el gobierno lo que no tiene es funcionarios, sistemas, procesos, y se quejan los políticos y dicen, no, el ministro esto, el ministro otro, no tiene nada que ver con el ministro. Han fallado las regiones, ¿no? En general todas los mismos ministerios. Ahora el ministerio, tú el otro día conversaba con uno de los asesores de la PCM, quieren hacer, con Carlos Tapia, sobre el tema de este ministerio itinerante, ¿no? Que va el Estado presentándose en las diversas zonas rurales del país
para tratar de hacer y agilizar que ahí las cosas funcionen. ¿Qué te parece esta idea? Yo la verdad es que creo mucho en lo que los economistas llamamos fallas de Estado. El Estado responde no a un afán altruista de hacer que los peruanos vivamos mejor. Los funcionarios públicos en general responden a incentivos políticos. Quieren ser reelectos, quieren dar un favor a alguien que los puso ahí, lo que sea. No quieren rendir cuentas. Entonces yo usaría lo más que pueda el sector privado. Y el sector privado es desde las grandes constructoras que podrían organizar planes de mantenimiento en todo el Perú, ¿no? Y ejecutar de verdad este gran paquete de mantenimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas quiere ejecutar, hasta en lo que estás mencionando, puedes organizar a la comunidad. Si son comuneros que se organizan entre ellos y que te dicen, ok, ministerio, yo me encargo del mantenimiento, como ha estado ocurriendo con los núcleos ejecutores. O la comunidad organizada que supervisa al Estado para ver que el puente lo hacen como tiene que ser y que cobran por el fierro lo que tienen que cobrar y que cobran por el cemento y la piedra lo que tienen que cobrar. Yo usaría en la medida posible el sector privado, hasta que en nuestro país haga una reforma electoral, hasta que haya una reforma política, hasta que hayan 2 cámaras bien hechas, hasta que no haya voto preferencial, hasta que todo eso que estamos diciendo que ojalá ocurra, y eso puede tardar más tiempo porque depende justamente de los políticos. Es como decirle a tu hijito, oye, devuélveme la bolsa de chocolates que te acabas de sacar de la cocina, ¿no? Y te decir, ¿pero por qué? Porque son mis chocolates y no deberías comer tantos. El otro dice, no quiero, pues, o sea, yo soy niño, hago lo que quiero, pues, ¿no? O sea, hemos elegido una sarta de personajes, como ya sabemos que son, una vez más para el Congreso, y a ellos les vamos a pedir que se disparen en el pie. No va a pasar. Para que haya una reforma electoral y política se las tenemos que exigir, se las tenemos que plantear. ¿Dónde están los diseños de la reforma? Deberían haber 2 o 3 discutiéndose. Mientras eso no pase, inclusive con eso, yo usaría lo más que pueda el sector privado. Entonces, este gran paquete de mantenimiento que te decía, ¿qué tal si hiciéramos 4 o 5 regiones en el Perú, ¿no? Lima, norte, centro y sur, por decirte algo. ¿Qué tal si licitáramos todo el mantenimiento requerido en esas 4 regiones entre 4 grandes empresas, a las que les pidiéramos que se asocien con empresas locales? Entonces entraría, pues, por decirte algo, Graña, OHL de España, ORF de Brasil y una 4ª, asociadas con una empresa de Huánuco, de Huancayo, de, qué sé yo, de Tingo María, un consorcio de empresas. Y a esas les das el mantenimiento de todo lo que haya que mantener en esa zona geográfica, por los siguientes 18 meses. Ocurriría. Las empresas que te he mencionado y algunas otras constructoras nacionales e internacionales que operan en el Perú saben hacer eso, lo hacen perfectamente bien, lo harían. Entonces, ¿por qué no funciona así? Primero, porque a veces no se le plantea el Estado. Segundo, porque los X ministerios involucrados, regiones involucradas, alcaldías provinciales y distritales involucradas, les estás quitando el pastel del horno. Les está diciendo el ministerio que les va a dar más plata para mantenimiento, y en esa plata para mantenimiento ellos van a elegir a su patita del colegio que tiene su empresa de construcción, que va a mantener en 3 años lo que se puede mantener en 6 meses. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la pregunta? ¿El Estado realmente quiere mantener y realmente quiere ser efectivo, o quiere seguir pagando favores políticos en los siguientes 18 o 20 meses? Porque, ¿qué pasó en la crisis pasada? La crisis terminó y el Estado empezó a gastar. Lo que no tiene sentido, pues. No queremos que eso pase, ¿no? Queremos que el Estado empiece a gastar ahora, como está diciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, 1.700 millones de soles más para que la máquina arranque. ¿Qué pasó este año? Acuérdate, han pasado 2 cambios políticos. A inicios de año se eligieron nuevas autoridades regionales y locales. Entonces, en los primeros meses del año no sabían gastar. Los sistemas de gasto de nuestro país son complejísimos, no están bien hechos. Entonces, entran funcionarios públicos con sueldos bajos, recién electos, y se enfrentan, pues, a este monstruo burocrático y no lo saben manejar. Y después elegiste a nuevo presidente, que cambió ministros, cambió directores y entró gente nueva. Entonces, en julio y agosto se cayó el gasto, pero del gobierno central. Entonces, el Ministerio de Economía, un poco que le ha salido bien el timing esta vez, porque está empezando a tratar de gastar más rápido cuando se requiere, ¿no? Que es ahora, que la situación en Europa se está complicando y se podría complicar más. Yo insisto, yo iría por un esquema de mantenimiento manejado por privados, en consorcios en el que hay grandes empresas nacionales que se han asociado con empresas regionales y locales. Y entras ahí sí a gastar en serio, y además tienes que mantener, porque hay una regla acá que limita el gasto de mantenimiento, pero no limita el gasto de infraestructura. Entonces se ha estado invirtiendo en nueva obra y no se está manteniendo esa obra.
eso no es una buena decisión. Lo ideal es que vayas manteniendo en la medida en que vas construyendo, ¿no? Claro, pues si no, ¿cuál es el negocio? Y ahora, finalmente, para las personas que están preocupadas con a prepararse para lo que podría ser una crisis que de todas formas podría afectarnos, ¿qué le recomendarías al ciudadano común que haga en estos tiempos de crisis? Lo primero, en general, que ahorren lo que debe. O sea, si debe dólares, que ahorren dólares. Si quiere tomar una posición y especular, digamos, apostar, que apueste por el nuevo sol. No, el nuevo sol brilla pues hace un buen rato. Las economías como la peruana tienen monedas muy duras, mientras que las que antes eran las monedas duras como el dólar o el euro, ahora miras pues qué está pasando con sus economías y la situación no es auspiciosa. Entonces, que ahorren en soles, o si deben dólares, que ahorren en dólares, al menos para poder pagar su deuda. Punto 1. Punto 2. Sí va a haber un problema que en mi opinión ya empezó, como decía, con las confecciones, con las exportaciones de agroindustriales. ¿Y qué va a pasar con estas empresas? ¿No van a quebrar? No, su posición es bien sólida, son bien competitivas mundialmente. Porque les está yendo muy bien, por ejemplo, el espárrago, una buena empresa de exportación de espárragos ha tenido una bonanza económica, están invirtiendo. Y ahora pues seguramente tendrán que hacer algunos ajustes, contratarán menos gente, habrá menos movimiento, pero seguramente no va a pasar de eso, ¿no? No van a quebrar, no van a despedir masivamente, pero quizás ya no quieran trabajar 3 turnos diarios, ¿no? Sino trabajen solo 2. Y así por el estilo, pero en la economía peruana, una crisis financiera en el Perú no la va a haber de ninguna manera. O sea, la situación financiera es muy sólida. Una crisis económica no la va a haber. Que la economía se va a parar un poquito por la crisis internacional seguramente va a ocurrir, pero después va a arrancar de nuevo. Entonces, las personas que realmente están pensando en invertir en el país en el mediano y largo plazo, por ejemplo, no podemos perder de vista que el presidente, que era la amenaza en el 2006 y que estaba con Chávez y recibió financiamiento de Chávez y no sé qué, se ha moderado. Seguimos negociando, por ejemplo, un tratado de libre comercio con la India. ¿Quién hubiera dicho pues que el gobierno del candidato Humala del 2006 hubiera mantenido un tratado de libre comercio con la India como lo está haciendo? Entonces, en una perspectiva más amplia, si conseguimos que el supuesto antisistema entre ya a un gobierno razonable y se modere, el país está como graduándose. Está pasando pues de ser un país que era el que se pelea al fin en quinto de media, así, salía al parque y se peleaba con los otros de la clase, a un país ya de gente un poquito más seria que ya está pensando en la universidad para sacar su bachillerato, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, las personas lo que deberían hacer, en mi opinión, es aprovechar los siguientes 12 a 18 meses para tomar decisiones de inversión pensando en los siguientes 5 o 10 años. Y no asustarse por la crisis, porque la crisis va a pasar, ¿no? Y el país va a seguir como está. Toda crisis es una oportunidad. No como en otros países, porque pasa, ¿no?, la crisis y tú dices, uy, se tumbó los edificios, las casas, un desastre, ¿no? Acá no va a pasar tal cosa, ¿no? Muy bien, bueno, Pablo, ha sido realmente un placer conversar contigo sobre estos temas de economía muy pertinentes actualmente, y bueno, nos deja tranquilas tus brillantes aseveraciones sobre este tema en el Perú. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias a ustedes.